con la ley 045, que se trata de regular que no haya ningún tipo de discriminación y racismo en nuestro país, ¿sí? Tenemos un capítulo antes, esta ley 045, que es muy importante saberla, ha sido aprobado el 8 de octubre del 2010, que tácitamente nos habla en 5 capítulos cuáles van a ser las normativas generales para tomar en cuenta lo que es el uso y la aplicación de esta normativa. Tenemos en el capítulo 1 que nos habla de las disposiciones generales. En un capítulo 2 tenemos de las medidas de prevención y educación destinadas a erradicar el racismo y toda forma de discriminación en nuestro país. También tenemos en el capítulo número 4, nos habla de lo que es las instancias competentes de protección a las víctimas de racismo y toda forma de discriminación. Sin embargo, no debemos dejar de lado el capítulo número 3, que nos habla netamente del Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación, que básicamente es el ente regulador a nivel nacional que nos habla de lo que es la normativa vigente, ¿sí? Posterior a esto tenemos el capítulo 5, que nos habla de los delitos contra la dignidad del ser humano, ¿ya? Y por último tendríamos lo que son las disposiciones finales, que netamente están enmarcadas en lo que es la disposición transitoria y la abrogatoria. Pues muy bien, viendo ya de manera general lo que es la ley 045, podemos indicar de que en una primera parte nos habla del objeto, ¿ya? Y en el objeto podemos establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de estos actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco de la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales de derechos humanos, que es lo más importante, ¿sí? Posterior a ello, tenemos todo lo que es en los objetivos como tal, tenemos el de eliminar conductas de racismo y toda forma de discriminación. ¿Para qué? Para consolidar políticas públicas de protección y prevención de delitos de racismo y toda forma de discriminación, que básicamente es lo que es el objetivo de esta nuestra ley 045. Conforme a ello vienen lo que son los principios generales, que es muy importante tomar en cuenta. Primero, está la interculturalidad. ¿Ya? Cuando hablamos de la interculturalidad, estamos hablando de un fenómeno muy, muy importante, que en este caso es un instrumento para la cohesión y convivencia pacífica y armónica y sobre todo equilibrada entre todos los pueblos y naciones para la construcción de relaciones de igualdad y equidad de manera respetuosa. Por otro lado, tenemos otro principio que también es muy importante, donde todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. El Estado promueve políticas que nos ayudan a lograr la igualdad real para cada uno de nosotros, ¿no? Esta igualdad tiene que ser efectiva, adoptando medidas y políticas de acción afirmativa y o diferenciada, que valoren lógicamente la diversidad con el objetivo de lograr equidad y justicia social, garantizando siempre las condiciones equitativas específicas para el goce y ejercicio de los derechos, libertades y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado. No se olviden que estas leyes nacionales y la normativa internacional de derechos humanos tienen que estar como entes rectores de esta ley.
Y lo que es así, ¿no? O sea, en nuestro país, nuestro ente rector son los tratados y convenios internacionales. Posterior a ello viene lo que es nuestra Constitución Política del Estado, siempre, siempre tomando en cuenta los derechos humanos de cada ciudadano. Hemos dicho que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, que eso es lo más importante dentro de lo que es este principio general de lo que es el racismo y discriminación, ¿sí? Que es la ley 045. Posterior a ello, tenemos que tomar en cuenta en este principio de igualdad la equidad y la justicia social, que es muy importante. Obviamente esto para el goce y el ejercicio de los derechos, libertades y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado. Lógicamente, esto va a estar, como les decía, siempre enmarcado en lo que es la Constitución Política del Estado y por ende las leyes de carácter internacional, los tratados internacionales, los convenios en cuestión de derechos humanos. Obviamente, cuando hablamos del principio de equidad, también es muy significativo en el sentido de que esta equidad tiene que estar entendida como el reconocimiento a la diferencia y el valor social. Eso es lo más importante. No, obviamente esta diferencia y el valor social tiene que ser equitativo de persona a persona. ¿Para qué? Para alcanzar la justicia social y el ejercicio pleno de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Obviamente, esto es muy importante como principio general de esta ley. Obviamente tenemos otros principios que también son importantes. Entre ellos está lo que es la protección, que también es un principio fundamental dentro de lo que es el ámbito social, educativo, ¿no? Eh, en el cual nos indica tácitamente que todos los seres humanos tienen derecho a igual protección contra el racismo y toda forma de discriminación, de manera efectiva, oportuna. ¿Para qué? Para que todo esto tenga que estar reflejado en lo que es una administración eficiente y eficaz. No, obviamente tiene que tomarse en cuenta esto de manera efectiva y oportuna en una sede administrativa y o jurisdiccional que implique una reparación o satisfacción justa y adecuada por cualquier comportamiento inusual. Pues bien, vamos a ver todo lo que son las definiciones que enmarcan todo lo relacionado a la ley 045, que es lo siguiente. Primero, vamos a definir qué es discriminación. Pues discriminación decimos de que se define a toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de géneros, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica. En todo caso, también está enmarcado dentro de lo que es esta definición, lo que es el estado civil, condición económica, social o de salud, profesión, ocupación u oficio, grado de instrucción, capacidades diferentes y o discapacidad física. Hoy por hoy, este aspecto de la discriminación ya se ha hecho mucho más importante en el sentido siguiente, ¿no? En este caso, a nivel, digamos, de magisterio, se está dando prioridad a maestros que tienen capacidades diferentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa forma, los están incluyendo con privilegios que la ley ampara, ¿no? También había que tomar en cuenta que esta discriminación no debe ser un factor importante, no solamente en el aspecto educativo, sino también en el aspecto de salud. Por ejemplo, en las entidades de salud, ya sea públicas o privadas,
No tendrían por qué discriminar si una persona ya está con cáncer terminal y no le quieran atender. Eso es discriminación. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta definición tiene que estar enmarcado no solamente en el aspecto educativo, ¿no? También tiene que estar en el aspecto eh, político, en el estado civil, en la condición económica y sobre todo en el aspecto de salud, ¿no? Que es muy importante definirlo como tal. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la discriminación racial como tal, que obviamente sí, digamos, están súper relacionados, pero acá cuando hablamos de lo que es la discriminación racial, hay un punto muy diferente a lo que es la discriminación de manera general. Esto es discriminación racial y se entiende por discriminación racial lo mismo a toda forma de exclusión, restricción o preferencia basada solamente en motivos de raza o por el color, que es distinto, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esta diferencia que es muy importante, ¿no? Porque a veces en el examen de ascenso inclusive nos ponen las dos conceptualizaciones, pero para enmarcar una sola, digamos, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta la definición correcta, ¿no? Ahora, obviamente, cuando hablamos de discriminación racial, también debemos de hablar, hemos dicho, de la raza o el color, ¿sí? También tenemos que hablar del origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar directa o indirectamente el reconocimiento de un goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales. Obviamente, estas libertades fundamentales deben de estar reconocidos en la Constitución Política del Estado, ¿no? Y se supone que va a estar también enmarcado en lo que son las normas internacionales y los convenios y tratados internacionales acerca de lo que son los derechos humanos, lógicamente. Y esto lo deben respetar en las esferas de la vía pública o privada. Tenemos estas otras definiciones que también son muy importantes tomar en cuenta. Ya tenemos el racismo, por ejemplo, ¿no? Que considera a todo o a toda teoría tendente a la valoración de unas diferencias biológicas y o culturales, reales o imaginarias, en provecho de un grupo y en perjuicio de otro, con el fin de justificar una agresión y un sistema de dominación que presume la superioridad de un grupo sobre otro. Y cuando hablamos de raza, pues lógicamente esta noción de raza ha sido construida socialmente. Obviamente ha sido desarrollada a lo largo de la historia como un conjunto de prejuicios, ¿ya? Que se distorsiona ideas sobre diferencias humanas y comportamientos de grupo, ¿no? Obviamente esta definición es utilizada para asignar a algunos grupos un estatus, ya sea inferior o superior, ¿no? Y a otros, como les decía, esta asignación de grupos con un estatus, pues les hace privilegiados, es decir, que tienen acceso a un privilegio, a poder y a riqueza, lo cual no es conveniente. Por tanto, toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial es científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa, y nada en la teoría o en la práctica permite justificar la discriminación por raza, ¿no? Y también tenemos acá una definición muy interesante que es la equidad de género y es lo que nosotros hemos estado manejando a lo largo de nuestra carrera educativa, ¿no? Y decimos de que es el reconocimiento y valoración de las diferencias físicas y biológicas de mujeres y hombres, con el fin de alcanzar justicia social e igualdad de oportunidades que garantice el beneficio pleno de sus derechos, sin perjuicio de su sexo, en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. Tenemos lo que es la equidad generacional, que es el reconocimiento y valoración de las diferencias generacionales de mujeres y hombres,
con el fin de alcanzar justicia social que garantice el beneficio pleno de sus derechos sin perjuicio de su edad en los ámbitos de la vida, obviamente social, económica, política, cultural y familiar. Por otro lado, tenemos lo que es la homofobia, que tengan por seguro que van a ser definiciones que van a estar en el examen de ascenso. Se refiere a la aversión al odio, prejuicio o discriminación contra hombres o mujeres homosexuales. También se incluye a las demás personas que integran a la diversidad sexual. Esa es una definición completa y clara de lo que es la homofobia, ¿no? Y es obviamente una forma de discriminación. La transfobia ya está entendida como una discriminación hacia la transexualidad y las personas transexuales o transgénero basadas en su identidad, obviamente de género. Tenemos la xenofobia, que se entiende como el odio y rechazo al extranjero o extranjera, con manifestaciones que van desde el rechazo más o menos manifiesto, el desprecio y las amenazas, hasta, en algunos casos, las agresiones y diversas formas de discriminación. En este caso, la xenofobia se entiende como el odio y rechazo al extranjero o extranjera, con manifestaciones que van primeramente desde el rechazo, ya, el desprecio, amenazas y en algunos casos hasta agresiones de diversas formas, llegando a una forma de violencia contra estas personas. Por otro lado, tenemos lo que es la misoginia. Se entiende por misoginia cualquier conducta o comportamiento de odio manifiesto hacia las mujeres o género femenino, independientemente de la edad, origen o grado de instrucción que logre o pretenda vulnerar directa o indirectamente los derechos humanos y los principios de la presente ley. Obviamente, dentro de lo que es la ley 045, hablamos de algo muy importante, ¿ya? Que es en este caso 3 tipos de acciones que conlleva esta nuestra ley. Y pues lógicamente conlleva lo que es la acción afirmativa, acción preventiva y la acción correctiva. Cuando hablamos del tipo de acción afirmativa, entendemos como una acción afirmativa aquellas medidas y políticas de carácter temporal adoptadas en favor de los sectores de una población en situación de desventaja y que sufren discriminación en el ejercicio efectivo de sus derechos. Lógicamente, estos derechos deben de estar reconocidos y constituidos dentro de lo que es la Constitución Política del Estado y obviamente dentro de lo que son los convenios internacionales, ¿no? Entonces, tenemos con esta acción afirmativa un logro, la de impedir una igualdad real. Esto obstaculiza. Por tanto, esto es un instrumento para superar estos obstáculos de igualdad o en este caso desigualdad real, ¿no? Cuando hablamos de acción preventiva, estamos hablando de que se debe utilizar o se utiliza medidas públicas traducidas en campañas de concientización, educación y difusión de derechos humanos, protectivos contra la discriminación y cualquier forma de manifestación de discriminación, que es muy importante. También tenemos lo que es la acción correctiva. Y esta acción correctiva, pues obviamente va a ser efectiva cuando haya una imposición
de medidas sancionatorias o disciplinarias a los infractores, realizando el seguimiento a su aplicación y los resultados. Ahora, lo que nos compete a nosotros son los ámbitos de aplicación. Pues lógicamente los ámbitos de aplicación se van a dar en el ámbito educativo, dentro de lo que es el ámbito de la administración pública. También se va a dar en el ámbito de la comunicación, información y difusión, por sobre todo también en el ámbito económico, que es muy importante. Cuando hablamos ya de la segunda parte de lo que es la ley 045, hablamos de un Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación que vendría a ser nuestra MAE, ¿no? Nuestra máxima autoridad dentro de lo que es el Ministerio de Culturas, Viceministerio de Descolonización, ¿sí? Por tanto, decimos de que hay una dirección general, ¿ya? Que lógicamente va a desembocar en una comisión de lucha contra el racismo y una comisión de lucha contra toda forma de discriminación. Lógicamente, los integrantes van a estar acentuados de la siguiente forma, ¿ya? Tenemos las instituciones públicas que están enmarcadas en 8 ministerios, órganos judiciales, electoral, legislativo, gobernaciones y municipios, ¿ya? Posterior a ello tenemos las organizaciones sociales de origen nacional, ¿ya? Las organizaciones indígenas que conllevan todo lo que es la asociación, ¿ya? Y tenemos las organizaciones interculturales afrobolivianos, que lógicamente están tomadas en cuenta por sus organizaciones de origen, ¿no? Las defensorías. Y por último, tenemos algunos activistas en derechos humanos, que eso básicamente está dentro de lo que es eh, la ley 045. Por otro lado, tenemos algo bien importante, que es la prevención y educación, que es un ámbito bastante especial, ¿ya? Porque en este caso es deber del Estado Plurinacional de Bolivia definir y adoptar una política pública de prevención y lucha contra el racismo y toda forma de discriminación con perspectiva de género y generacional, de aplicación en todos los niveles territoriales, nacionales, departamentales y municipales, que es muy importante, ¿no? Y que contengan las siguientes acciones. Hemos dicho primero promover, diseñar y nuevamente implementar. ¿Cómo? El diseño e implementación de políticas institucionales de prevención y lucha contra el racismo y la discriminación en las universidades, institutos normales superiores, institutos públicos y privados, sistema educativo nacional, tanto en el nivel preescolar, primario y secundario. También el de diseñar y poner en marcha políticas educativas, culturales, comunicacionales y de diálogo no intercultural que ataquen las causas estructurales del racismo y toda forma de discriminación. Obviamente, ¿para qué? Para que reconozcan y respeten los beneficios de la diversidad y la plurinacionalidad, que en este caso deben incluir en sus contenidos la historia y los derechos de las naciones y pueblos de origen campesino y afro-boliviano. Por otro lado, tenemos la implementación de procesos de formación y educación en derechos humanos y en valores, tanto en los programas de educación formal como no formal, apropiados en todos los niveles del proceso educativo. Ya les decía, en el nivel preescolar, primario y secundario, ¿por qué no hacerlo también en lo que son las universidades, institutos normales superiores, tanto públicos y privados, ¿no? Entonces, esto siempre ¿para qué? Para promover el respeto a la diversidad y contrarrestar el sexismo que hace que sea un perjuicio creando estereotipos y toda práctica de racismo y discriminación. Por otro lado, tenemos algo muy importante, el de capacitar. ¿A quiénes?
a las servidoras y servidores de la administración pública sobre las medidas de prevención, sanción y eliminación del racismo y toda forma de discriminación. Tenemos dentro lo que es el ámbito de aplicación 2, gestionar y apoyar la inclusión curricular de la prevención contra el racismo y la discriminación en los institutos militares y policiales. Y esto pues básicamente ya es un hecho, ¿no? Ya se está llevando en práctica ya hace mucho tiempo, ¿no? Porque derechos humanos siempre está alerta a inclusive, ¿no? Los institutos militares y policiales, y por qué no decirlo, las fuerzas armadas de lo que es los premilitares y los que están encuartelados, ¿no? Por otro lado, tenemos la de promover políticas institucionales de prevención y lucha contra el racismo y la discriminación dentro de lo que son los sistemas de educación, hemos dicho salud y de prestación de servicios públicos que incluyan primero la adopción de procedimientos o protocolos para la atención de poblaciones específicas, promover la ética funcionaria y el buen trato en la atención de la ciudadanía, garantizar que los sistemas políticos y jurídicos reflejen la plurinacional del Estado boliviano en el marco de siempre tomando en cuenta lo que son los derechos humanos. Y por último, tenemos la de promover el reconocimiento de los héroes y heroínas nacionales, obviamente pertenecientes a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos dentro de lo que es nuestro sistema boliviano y sus comunidades. También tenemos en el ámbito de aplicación número 3 que el Estado deberá promover la producción y difusión de datos estadísticos sobre el racismo. Esto ya es en el ámbito de aplicación de la comunicación, ¿no? En este caso, sí o sí tiene que haber un ente rector en el cual se saque datos estadísticos sobre lo que es el avance del racismo y la discriminación en cuestión de prevención, ¿no? Evitando toda forma de discriminación. Pues lógicamente, con este actuar vamos a eliminar las desigualdades sociales, ¿no? Por otro lado, tenemos el de promover la realización de investigaciones y estudios cuantitativos y cualitativos sobre el racismo y toda forma de discriminación, así como los efectos de este fenómeno sobre sus víctimas, con el fin de definir políticas y programas encaminadas a combatirlos. Y por último, tenemos algo bien importante que es la de disponer que los medios de comunicación radiales, televisivos, escritos y las nuevas tecnologías que hoy por hoy están a la mano, que es el Internet y todas las redes sociales, manden spot publicitarios acerca de la no discriminación, ¿no? No sexistas, no racistas, xenofóbicos y demás, ¿no? Entonces, y estos tienen el deber moral de poder difundir este contenido tomando en cuenta la presente ley y los instrumentos nacionales e internacionales contra el racismo y toda forma de discriminación. Bien. Y como un punto número 4 tenemos en el ámbito de la aplicación, como les decía, el Estado deberá promover la inclusión social a través de la ejecución de las inversiones públicas y privadas para generar oportunidades y la erradicación de la pobreza, orientada especialmente a los sectores más vulnerables que lo necesitan. Pues bien, tenemos otro aspecto muy importante y enfático que son las funciones principales de lo que es nuestra ley 045. Primero, ya lo hemos indicado, ¿no? Promover, diseñar e implementar políticas y normas integrales, elaborar un diagnóstico y un plan nacional, seguimiento, evaluación y monitoreo a políticas públicas y reglamentos internos, creación de comisiones y comités, reconocer apoyos a personas y declararlos héroes directamente. Y en una tercera parte tenemos ya las instancias de protección a víctimas de racismo, ¿no? Vía constitucional y vía administrativa penal, que van a ver ustedes que es muy interesante. Las instituciones públicas, las instituciones privadas, los medios de comunicación, las acciones individuales, pues lógicamente tienen la obligación de denunciar, pero no se olviden que esta denuncia falsa o temeraria tiene su sanción punitiva, ¿no? Entonces, quedamos en lo siguiente.
que las instituciones públicas son pasibles a sanción y también pueden denunciar. Y lo mismo las instituciones privadas, los medios de comunicación, y en acción individual como ser humano podemos y tenemos la obligación de denunciar si sabemos de algún caso de racismo y discriminación. Pues lógicamente, si hay personas que hacen una denuncia falsa o temeraria, van a ser pasibles a una sanción penal por el accionar realizado. Y en una cuarta parte tenemos lo que son las sanciones contra el racismo y toda forma de discriminación. Primero, en los delitos contra la dignidad humana están lo que es la discriminación, la difusión e incitación al racismo y discriminación, organizaciones, asociaciones racistas o discriminatorias. También tenemos dentro de lo que es esto serán los insultos y otras agresiones verbales, pero siempre tomando en cuenta lo que es el racismo, ¿no? Entonces, ni siquiera podemos emitir insultos, ¿ya? Que vayan contra la dignidad de un ser humano por racismo o discriminación. Las sanciones. Obviamente, cuando hablamos de sanciones, estamos hablando de lo siguiente. Por ejemplo, en algunos lugares de tiempo atrás, les estoy hablando desde unos 15, 20 años atrás, algunos locales ponían unos letreros que decían se reserva el derecho de admisión y demás. Ahora ya no se puede hacer eso, ¿no? Entonces, en los locales públicos que restrinjan el ingreso colocando carteles, salvando excepciones establecidas por la ley, van a ser pasibles a una clausura por 3 días, si es la primera vez, ¿no? Pero si vuelven a incurrir en lo mismo, ya va a ser de 30 días. Y si o sea, que hayan incurrido nuevamente, entonces va a ser ya definitivo. O sea, en una tercera ya la clausura es definitiva, no se olvide. En casos sobre racismo, las penas privativas de libertad sí o sí son de 3 a 7 años. Obviamente esto va a ser agravada en un tercio y el mínimo y en una mitad al máximo cuando el hecho sea cometido por un servidor público o autoridad pública, por un particular en prestación del servicio público, sea cometido y con violencia, ¿no? O sea, sea esa discriminación con violencia, con fuerza, con coerción y todo. En casos sobre discriminación, la pena privativa de libertad de 1 a 5 años es agravada por las mismas razones en proporciones de los casos de racismo, ¿no? En casos de difusión e incitación al racismo o a la discriminación, nuestra sanción punitiva sería de 5 años, de 1 a 5 años, pues lógicamente va a estar agravada en un tercio del mínimo y en una mitad del máximo, cuando el hecho sea cometido por un servidor público o autoridad pública, un trabajador de un medio de comunicación social o propietario del mismo. No podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno. En casos de organizaciones o asociaciones racistas o discriminatorias, la pena privativa de 1 a 4 años agravada en las mismas proporciones si se trata de un servidor público o servidora pública. En casos de insultos y agresiones verbales, racistas o discriminatorias, la prestación de trabajo de 40 días a 18 meses y multa de 40 a 150 días y si fuera mediante impreso, manuscrito o medios de comunicación. En este caso están enmarcados lo que es inclusive los medios televisivos o en este caso también los medios audiovisuales. También se puede tomar en cuenta ahora lo que son las redes sociales, ¿no? Estarían inmersos en lo que es esta tipificación, ¿no? Entonces, la imputación obviamente del mismo va a ser por el lapso de 1 a 5 años. Bien, conforme a lo que son las sanciones de
ley 045, tendríamos esta temática en sanciones punitivas, ¿no? Tomando en cuenta como mínimo sería 1 año y máximo 5 años, ¿no? Entonces, hay que tomar mucho en cuenta. Sin embargo, cualquier denuncia falsa o temeraria, si es desvirtuada esta denuncia, pues lógicamente la persona que está denunciando falsamente va a tener su sanción punitiva, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta.